Buenas tardes a todos y todas. Les doy las gracias a Estileactores y su Fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar de cine chileno. Hoy continuamos con el tercer ciclo de encuentros para recorrer la historia de nuestro cine contada por sus protagonistas. A todos los amigos y amigas que nos están viendo por Facebook e Instagram Live, los invitamos a aprovechar que estamos en directo para comentar y hacer todas las preguntas que quieran. Les voy a contar por qué parte nace esta conversación que yo creo que va a ser muy, muy rica. Resulta que el año pasado, cuando vi la película Piola, me pareció muy interesante como Max Salgado, el joven actor que interpreta a Martín, el protagonista de esta película, que es un estudiante joven que tiene la pasión por el hip hop, por la música urbana, y que siente un desencanto por la realidad que vive en un barrio periférico de una ciudad, y parte muy potente la película porque se pone a cantar en clase y así expresa su malestar, así cuenta qué es lo que le pasa. Y de alguna manera me recordó a una película que me gusta mucho, que se llama Los 400 golpes, de François Truffaut, donde también hay un estudiante, quizás más chico, pero que a través de la música, del cine y sobre todo de los libros, de la literatura, trata de escapar de esa realidad que lo asfixia. Y bueno, veamos ahora a continuación este tráiler que nos ilustra bastante bien de qué se trata Piola, con Max Salgado. González, pase a presentar su trabajo. Las calles no son lindas, como dijo Pablo Neruda. Yo te hablo que la calle es cada vez más ruda. Esquinas oscuras, drogas y locuras. Un graffiti del Nicoen, bienvenido a Gili. Yo volando voy por esta nube gris. La gente en la ciudad ya no sabe ser feliz. Gritos y peleas a cualquier hora. Ruidos y bocinas son su banda sonora. Grandes fachadas embelleciendo el orbe. Y en el patio trasero se nos mueren los pobres. Qué ironía, la sequía, luego las inundaciones. Corre agua por las calles, hay frío en los corazones. Y crónico es el dolor que soportamos. Buscamos un descanso y por eso nos drogamos. Con nada me alegro, el humo negro no me agrada. Saliendo por el tubo, ensuciando el panorama. A través de esta música digo lo que siento. Y tengo tanta mierda dentro que a veces reviento. Pero cuando canto, no hay mal que me pare. Y te lo digo a la cara, conchetumare. Salgan inmediatamente de la sala. Pero, profe, oiga, ¿yo también? Usted también. Pero si yo estaba haciendo el beatbox. Salgan de la sala. Sí, te describo los lugares por los que he paseado. Vírgenes, inhóspitos y hostiles que nadie ha pisado. Aventureros desde Perillón. Mi cantimplora con Don Perillón. Bienvenido, Max, qué gusto poder conversar contigo y que los amigos de Estileactores conozcan un poco más de ti, de tu trabajo, de tu pasión por el teatro, por la actuación, por el cine. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Bien, bien, muchas gracias por invitarme a ser parte de este ciclo. La verdad, es todo un honor participar como un protagonista más del cine y de este ciclo chileno de cine que, Napo, está tratando de avanzar incluso frente a la pandemia, como tú bien lo mencionabas. Yo creo que han sido tiempos duros para los realizadores audiovisuales, pero aún así pues se han encontrado las maneras, los formatos. El Sanfic en el que estrenó Piola se hizo de manera online, así que nada, como todas nos hemos ido adaptando y, y al cine también le tocó hacer lo suyo. En ese sentido creo que es un gran desafío, pero le ha dado la cara. Sí, y bueno, la película ha tenido un buen recorrido festivalero, tuvo, si no me equivoco, en Guadalajara, en Málaga, tuvo estreno nacional en Sanfic, una película que ha dado que hablar, una película musical, donde este joven, como en buena película, donde la música tiene importancia, está inserto en una pandilla, tiene amigos, tiene pares, y que cada uno de esos amigos tiene una particular vivencia que debe resolver. Y bueno, antes que nada, hay que comentar que una película que se puede ver en Netflix, para todos los que tengan Netflix es una película que está dentro del estreno, un estreno muy interesante,
que da cuenta de una realidad que está latente y que está viva en Chile, que aparece, que tiene su propia música, y que ya dejó de estar remitida solamente a solo un suburbio, sino a través de las redes sociales. En cualquier parte se puede escuchar ese tipo de melodía. Primero quería conversar contigo, ¿cómo llegaste a esa película que interpreta la realidad de millones de jóvenes insatisfechos y que tiene esa identidad desde, no sé, pues desde Los Prisioneros pateando piedras? ¿Cómo llegaste tú a interpretar a Martina? A Hueso, ¿no? Si no me equivoco. Sí, al hueso, al hueso. Eh, Llegué porque con el equipo de producción de Piola, es decir, la Ceci, la Silvana y obviamente el Lucho, que es el director y el escritor de la película, hicieron un casting en la Universidad de Chile y en ese tiempo yo estaba estudiando. Bueno, justamente estaba grabando una serie, entonces estaba congelado. Y, y mi polola de ese entonces quería ir al casting de esta película y me acuerdo que me dijo, oye, ¿por qué no me acompañás? Y yo como que no quería ir, me tenía que ir a grabar. Y yo le dije, "Ah, la verdad se me está haciendo tarde, me tengo que ir", y me dijo, por favor, no sé, 5 minutos. Le dije, ya vamos. Y había que improvisar, había que rapear como así en algún segmento del casting, digamos, tú tenías que rapear, ¿cachai? Hombres y mujeres, digamos, todos los que fueran a hacer el casting. Y nada, pues fui a hacer el casting y justo rapeé como un pedacito de un rap que yo me sabía del rapero favorito del Lucho, que era el director, y ahí el Lucho dijo como, este es. Y nada, pues como suceden las cosas, al final, bueno, ese momento la película se llamaba de otra manera, se llamaba Vislumbre de un futuro incierto, pasaron por miles de trabajos de guión, y finalmente el proyecto final, que fue el que grabamos en el 2018, se llamaba Piola, y el guión, que daba miles de vueltas, ya estaba mucho más refinado y alcanzó a tomar la forma que toma ahora la película que tuviste en Sanfield, y la que la gente puede ver en Netflix. Pero fue todo un viaje, ha sido todo un viaje, fue un viaje para todos, de muchos años. Mira, y bueno, respecto a eso mismo, entonces, yo te quería preguntar si es que tuviste que hacer un trabajo especial para recitar esa poesía urbana, o es un atributo que ya dominabas, pero veo que ya te manejabas un poco en esas lides, ¿o no? Sí, o sea, a mí siempre me gustó el hip hop desde chico, igual es una música que escucho hasta el día de hoy, yo creo, en realidad para mí toda la película fue como, o todo el acercamiento a ese personaje fue todo un acercamiento a mi propia adolescencia, como de ahí salió mi mayor cantidad de referencias, digamos, obviamente hay contextos sociales que son diferentes y ahí está el trabajo de los actores que tenemos que estudiar como todas esas cosas, todo lo que es distinto de nosotros, pero para mí en esencia el trabajo de los actores siempre es contar la verdad desde uno, ¿no? Como ir tomando todos los aspectos que se acercan de uno y permitiéndolos, dejarlos salir, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo dejé salir mucho de mi adolescencia, desde ese lugar lo tomé y en mi adolescencia sí estaba presente el hip hop desde hace muchos años, ¿cachai? Eh, Eso más o menos. Ya, porque es sorpresivo, porque la película parte muy, muy potente, ¿eh? Cuando tú empezás a rapear, o a hip hopear, digamos, y te hacen el beatbox, y entonces uno dice, hay algo que es muy vivo. Entonces, ahora uno, en esta conversación, uno puede descubrir que claro, que ahí se expresa un poco la verdad, que eso es lo que tú comentabas, que es tu búsqueda como actor. Es que igual yo creo que en ese sentido hay cuestiones que son inevitables. Como para mí la música es algo que si tú lo veis en general, cuando sucede algo muy vivo, ¿cachai? Entonces es inevitable que al rapear no se sintiera esa cuestión como chuta y vida entre la adolescencia y la música, ¿cachai? La adolescencia, que yo supongo que es el periodo más intenso de la vida, como siendo vivida, ¿no? Junto con la música, ¿cachai? Que es como una forma de expresarse y también el que ahí hace un gran trabajo es el René Miranda, que es el otro actor que hace de Charlie, ¿no es cierto? Porque él, por ejemplo, también yo sé que rescata mucho de su adolescencia. El René rapeaba en la micro. El René de la Pincoya rapeaba en la micro, se hacía los beatbox él mismo. Entonces yo también me sentía muy, muy apañado por él, ¿cachai? Sentía que esa dupla como que
se transmitía mucho como hacia la cámara, ¿no es cierto? Igual yo siento que algo que uno lo puede ver como el compañerismo, la amistad, y en ese sentido, sí, pues, como que ahí está sucediendo algo real igual. Sí, porque es una película de pal movies, como dicen los gringos, es una película de camaradería, de amigos, de que van a una aventura. Es una película como Beat Street, que es una película de los 80 de breakdance y de graffiti, donde siempre esta pandilla tiene en algún momento que experimentar el dolor y la tragedia. Y también una película que mezcla mundos, donde el personaje joven femenino está buscando un perro en una intersección y finalmente se incluye en este grupo, en esta aventura juvenil, que da cuenta de la marginalidad, hay varios temas. La película no es solamente, y que es una de las gracias, que creo que la música es como un portal para varios temas. Por uno está los temas más globales, los sociales, que como las carencias eso se puede convertir en violencia rápidamente, por el infortunio, por el azar, pero también porque está la posibilidad de que se encuentre una pistola en un basural. Y también está los dilemas más bien internos de los personajes, que por un lado está la responsabilidad de hacerse cargo de un hijo, realmente, el tuyo con tu insatisfacción, con tu ambiente familiar y con la partida del hogar donde estabas en una mudanza y no querer hacer tu pieza, por ejemplo, y que tu escape sea la consola, donde realmente te sientes creativo. ¿Cómo se unieron todos esos universos? Además, ¿cómo se unieron en tu personaje? ¿Cómo lo trabajaste eso? Mira, hay muchas cuestiones, muchas aristas que toca la película, pero para mí lo medular es la adolescencia y la amistad como punto de encuentro. ¿Cachai? O sea, todos sabíamos que estos eran personajes, o nos fuimos dando cuenta en el camino, que eran personajes que lo echaban de todos lados, ¿cachai? Que no tenían un lugar, que eran personajes que estaban vacíos de pertenencia, ¿cachai? Que estaban en busca de la identidad. Y el único lugar en el que ellos iban a encontrar esto era la amistad. A mí me recuerda mucho a una película, cuando yo leí el guión, me recordaba a la Jaime, el odio, la ira, una Sí, sí, película la francesa. francesa. Sí. Que son estos amigos que también como que lo echan de todos lados, suben a la azotea, no están en su lugar, los pacos lo echan de todos lados, ¿cachai? Y están como en esto que tú bien decías ahí al principio, ¿no es cierto?, respecto al descontento, ¿cachai? Están como en un descontento constante, ¿cachai? Con esta sociedad que tampoco se importa mucho como en acogerlos, ¿cachai? No se preocupa como de acogerlos, de entregarles lugares. Entonces, la amistad era como el único vínculo que los soportaba. Por eso el auto se vuelve un lugar tan importante donde suceden tantas cosas, porque es donde están todos juntos y de ahí nadie los puede sacar, ¿cachai? Como que hay lugares que son esenciales en la película y que también está marcada por el otro gran tema que es como el destino o el azar. Si tú te fijas, El este momento en que infortunio, encuentran el infortunio, el momento en que encuentran el arma, por supuesto. el momento del atropello, el momento del encuentro con Sol, uno no sabe si son realmente como cuestiones como azarosas, ¿cachai? O realmente estaba ahí como destinado a eso, en fin, como que se encuentran eh, se producen estos encuentros que yo creo que es como lo que va dando destello en la película, de que pareciera ser lo único que podía pasar, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de rodaje? ¿Cuánto tiempo se rodó y cuáles fueron las locaciones para más o menos identificar el sector de la ciudad? Mira, toda la película está rodada en Quilicura, entera, de principio a fin. O sea, Porque todo dice lo que que la Licura al gente... principio, pero realmente se pueden finalmente falsear las locaciones. O sea, todos están en Quilicura, mira. Y una No, comuna súper extensa. sí, el Luis, ¿cómo se llama? Que es el director, eh, abrió su mundo, yo siento, abrió como su barrio, su comuna, y, y,
Y fue un rodaje que fue duro porque había poco tiempo, habían tiempo, tío, en el fondo se hizo en las vacaciones que tenían como algunas de las personas de sus trabajos formales, por así decirlo, para volcarse a hacer este rodaje. Yo tenía un viaje, me acuerdo, me iba a Italia, entonces había que hacerlo todo como en los tiempos que teníamos, no se podía extender y en ese sentido fue un rodaje duro, pero nada, fue como cine de guerrilla hecho con bajo presupuesto, consiguiéndose apañes de las mamás para los catering, no sé, es una locura, o sea, la corporación de Quilicura igual nos apañó mucho, eso sí, a pesar como de toda la precariedad, fue una película hecha con mucho oficio, o sea, mucho oficio de todas las Pero no personas. luce como una película de bajo presupuesto, eso es muy interesante también. Y esa es una de las gracias de la película, o sea, que a pesar de ser una película de bajo presupuesto, está ahí en Netflix al lado de películas que son, Sí. que cuentan con presupuestos multimillonarios, ¿cachai? Si tú la veis, obviamente, en términos de marketing, posee mucho menos, pero en términos de hechura, es una película que Sí. está muy bien hecha. Eso sorprende, desde la fotografía, el uso de las locaciones, los movimientos de cámara, eh, cómo la música alimenta la narrativa de la película. eh, También, además que es una película de aliento popular, yo creo, ¿o no? No es una Sí. película para un sector pequeño de la sociedad, ni una película para cierta élite intelectual, sino una película yo diría, para todo público. Sí, es una película que también yo creo que fue hecha, fue pensada en ese sentido, como en un sentido súper amplio, ¿cachai? Como que, y de hecho el Lucho también siempre lo dice, a él no le interesaba hacer como un retrato distanciado de sus propias vivencias, y yo siento que eso se siente en la película, valga la redundancia. Uno ve la película y sabe que está viendo algo que no es como una apropiación cultural, no es como una apropiación de el barrio, ¿cachai? No es como pornomiseria, no se está exacerbando nada así como que no sea real. Es una película muy cotidiana, de hecho, yo siento que eso es como lo que más se puede, en lo que más se puede identificar la gente, porque hay situaciones que son muy cotidianas. En la pelea que tiene Sol con su mamá en el auto, que es una de las escenas como bisagra de la película, siento que es una escena que todos hemos vivido en nuestra vida y es una escena que está escrita así, o sea, tal como se ve. Yo creo que la Paula y la Ignacia le deben haber agregado dos o tres cosas, pero la escena está escrita así, ¿cachai? Y siento que eso se transmite, como ese sentido de pertenencia del lugar, y por eso se vuelve tan horizontal, siento yo. Yo creo que tienes mucha razón en esa transversalidad, digamos, de los impulsos de la acción. Mm. En especial porque hay un punto que es como un denominador, yo creo y que tú lo mencionaste, que es la familia. La familia es un tensionante para los personajes, ya sea a través de la exmujer con el hijo o del entorno familiar, con el caso de tu personaje, del hueso, o en el caso del personaje femenino con su mamá. Es un, la familia, más que acercarte, te aleja hacia los amigos o te impulsa hacia los amigos, ¿no? Y igual es súper así en la adolescencia. No nos sentimos como muy vinculados realmente a nuestra familia, porque precisamente la adolescencia es un momento en el que uno está, todavía eres niño, pero estás empezando a ser adulto, y todo ese cambio medio extraño es como un desplazamiento que ocurre muy al interior, siento yo, de las personas, en donde necesitas alejarte del núcleo, ¿cachai? Para poder reconocerte y luego volver, y luego yo siento que ese quiebre ocurre ya más después cuando uno se va de la casa, etcétera, pero ahí en la adolescencia es importante como separarse de la familia y un poco uno encuentra ese grado de familiaridad en las amistades, o en la soledad, o en la música, ¿cachai? No sé, son muchos factores, pero sí, opera totalmente como o sea, la apatía que tiene Sol con su mamá es muy, ¿cómo decirlo? Es muy orgánica, como que no puede ser distinto en la adolescencia. O sea, todo, yo veo a mi sobrino de 14 años y es lo más apático que hay con toda la familia, porque cree que somos todos unos imbéciles y que él tiene la razón, y está perfecto así, ¿cachai? O sea, no podría ser de otra manera.
Oye, y para mantener ese espíritu, ese fuego interno para representar esa apatía o esa desazón o esa rabia, ¿cómo lo hacían para mantenerlo durante el rodaje? Que generalmente siempre hay retomas, varias tomas. ¿Cómo fue ese trabajo ahí en situ con el resto de los actores? Yo creo que una parte súper importante del proceso del trabajo fue haber hecho lecturas de guión previa. En ese sentido, el Lucho fue súper inteligente porque la verdad, era un trabajo en el que no estaba acostumbrado como a juntarme tantas veces a ensayar escenas de audiovisual. En teatro, obviamente, eso es como parte del rigor, pero en audiovisual, yo generalmente, de donde sea que fuera, pasábamos un par de veces nuestras escenas, si era necesario, lo conversábamos y ya está. Pero aquí hicimos muchas lecturas de guión previa y eso ayudó mucho a generar un fiato y a generar como un entendimiento de cómo era que teníamos que sostener la actuación a lo largo del rodaje. Eh, y en ese sentido creo que todos como que aceptamos nuestra propia tecla de lo que tenía que ser nuestro adolescente o el adolescente que íbamos a interpretar. Que algunos eran más callados, que otros eran más vacilones, que otros eran, no sé, ¿me entendí? Como fuimos encontrándonos a través de ese proceso previo. Y luego lo afiatamos obviamente en el rodaje. Sí, porque cada uno de los personajes es diferente. Pues está el más tranquilo pero explosivo en algún momento, como puede ser el tuyo. También está el que se cree bacán. Está el callado y está también el doble cara, el que puede generar una traición. Y eso es muy rico porque en ese sentido yo creo que tal como tú decís, es una experiencia o es una representación respecto a la adolescencia que incluso, no sé, en el cine se remonta a, no sé, Rebelde sin causa y antes, que es como hay una pandilla o se genera un núcleo de amigos y se enfrenta y se escapa de la casa de los padres y se quiere tener un mundo aparte antes de entrar a la adultez. Es como la antesala de la adultez un poco la película. Sí, pues, o sea, entra totalmente en el género del coming of age, o así la tildaban en todos los y todos los festivales a los que iba, es como un coming of age de libro. El paso de la adolescencia a la adultez de todos estos personajes que tienen que resolver sus propios desafíos y sus propios conflictos y que en esta película da la curiosidad de que pareciera que no se definen porque es solo un día, entonces es como una impresión de un día de la vida de estos adolescentes. Y a mí eso es algo que me gusta mucho de la película, que pone en relevancia como las pequeñas cosas, porque nosotros estamos acostumbrados para mí me da la sensación de que el cine chileno está acostumbrado como a que pase algo, a que siempre tiene que pasar algo y que la acción es como lo que nos va a dar como la importancia o el sello de la película, cuando en realidad en nuestras propias vidas muchas veces nos pasan cosas de las que no sabemos poner en relevancia, como cómo nos van modificando las pequeñas cosas, creo que es una cuestión sustancial y esta película se atreve a mostrarlo, ¿cachai? Cómo operan las pequeñas cosas, las pequeñas decisiones, claro, hay acción en la película, Martín encuentra un arma, Sol atropella a Martín, ¿cachai? Como... Entonces... Y hay un enfrentamiento final también. Sí, pues, y hay un enfrentamiento final, pero que no explota. O sea, ellos vuelven al auto, siguen íntegros los tres, ¿cachai? Pero algo cambió, algo sutil cambió, ¿cachai? Entonces, a mí me gusta mucho, creo que es una película que se atreve a trabajar desde la sutileza y tiene todo su valor ahí, como a mí me gusta mucho en ese sentido. Mira, antes de empezar a conversar un poco respecto a tu trayectoria, revisando información, fue muy prematuro tu trabajo en la actuación. Sí,
sí, como te refería a lo que había hecho como Sí, en el día menos lo que pensado. hiciste, por supuesto, en Mea Culpa, en El Día Menos Pensado, incluso en la teleserie de Pablo Illanes, en Alguien te mira, que eso ya es con un papel más asentado, ¿no es? Sí, Primero quería preguntarte, porque eso antes con Piola, que se estrenó el 2020, pero es una película 2021, en verdad, como que tu, tu- tu actuación en una plataforma como Netflix tiene una difusión internacional, o al menos latinoamericana, sin duda. Pero llegas haciendo un trabajo sucesivo y progresivo, yo creo, o al menos sí se ve claramente cuando uno revisa tu carrera. Y quería preguntarte, ¿tú trabajas, en el colegio empezaste, no sé, con el grupo de teatro? ¿Cómo nace esta pasión por actuar? yo siento, así siendo bien honesto, que partió todo como un juego. Empecé a hacer locuciones muy chico, más chico incluso que lo primero que hice en la tele. Desde los 5 años hago locuciones radiales. Eh, Me da un poco de pudor decirlo, pero he hecho como, eso ha sido mi trabajo más constante, un trabajo invisible, pero audible. Y eso fue como dándome, porque teníamos que hacer personajes, como frases de 30 segundos en el que hacía un personaje, etcétera, oye mamá, no sé qué. Y yo creo que eso me fue dando como una noción de lo que era actuar. Y luego, creo que el primer casting de mi vida lo habré hecho con el Roberto Matu, que en esos años, hace muchos años, hacía el casting del Día Menos Pensado y de Mea Culpa. ¿No? Puede que esté mezclando cosas, yo era de verdad muy chico, pero esta sensación. Y ahí trabajé por primera vez en la televisión en una cuestión del Día Menos Pensado. Y después entré a una escuela de talentos del Mega, que eso fue como ya la primera como escuela de teatro, por así decirlo, que hice. Ahí tenías cuánto, Eh, ¿14 años, 15 años? no, mucho menos. 10, 11, Ah, como eso, mira. esto que te estoy hablando, sí, es como entre, porque la primera vez que actué en la tele tenía como 10 o 12, no me acuerdo. Entonces, entre los 12 y los 14 hice la Escuela de Talentos del Mega y ¿Fue después entré entretenido? al Fue una experiencia interesante para ti? Sí, sí, o sea, sí, ahí actuaba con los cabros de Bacán, claro, yo nunca entré como a Bacán a actuar, pero sí, conocí a varios y después empecé a actuar en Alguien te mira, que esa era la teleserie Ahí te fuiste al del Llama. 7, te fuiste a TVN. Sí, eso era en TVN. Y ahí ya, claro, eso era como más una pega y después me empecé a dedicar a los doblajes. O sea, hice doblajes también o entre medio, quizás estoy mezclando cosas, pero en verdad hice como de todo Pero arte. Pero es todo que era como... todo eso forma parte del trabajo del actor, o sea, poder Exacto. laborar teleseries, series, cine, doblajes, locuciones, un completo, bien versátil. Sí. Y ya después creo que había otra teleserie y yo dije, y mi mamá me dijo, como sabéis que creo que esto está siendo un poco excesivo, creo que te deberíais dedicar a estudiar y terminar el colegio tranquilamente. Y yo dije, ok, terminamos el colegio y después me puse a estudiar teatro, ya como porque en verdad no sabía muy bien como qué otra cosa podía hacer y lo que más venía haciendo era lo más evidente, nomás como actuar. Y me dediqué a ello finalmente. Pero no hubo un momento en que, no sé, actuaste en una obra, dijiste, o tuviste una actuación que dijiste, ¿sabes qué? En verdad me quiero dedicar a esto. ¿Tuviste un punto de inflexión, algo que dijiste, ¿sabéis que me voy a dedicar a esta cuestión de por vida? O en verdad sabéis que no quiero estudiar, no sé, no quiero ser deportista, no quiero ser doctor, no quiero ser cualquier cosa, o filósofo. Sí, Quiero mira, ser... si te soy bien honesto, en algún momento yo quería estudiar, porque fui dirigente estudiantil en 2011 y me quería dedicar a las ciencias políticas o al derecho, no sabía bien. Y después de que nos metieron el golazo con la LGE, yo dije, ¿Ya? ah, no, se pudrió todo otra vez. Entonces me decepcioné mucho de la sociedad y me quería ir a Brasil a sembrar papas, a hacer cualquier cosa. Y mi mamá me dijo, mira, la vida sin un título
porque mi mamá no tuvo título universitario demasiados años, me dijo, es muy difícil, así que estudia algo. Y ahí sí lo pensé y dije, ok, lo único que yo entraría a estudiar a la universidad sería teatro. Y di las pruebas especiales y quedé en la Chile, me metí a estudiar en la Chile, y ahí también, bueno, en la Chile seguí trabajando, hice una serie, después hice una teleserie en el 13, y ya lo único que quería era terminar de estudiar, pues, ¿cachai? Así que finalmente me licencié el 2017 y el 2018 grabamos Piola. Así que ha sido, sí, un trabajo como... Pero ahí has tenido algunos papeles bien populares, yo diría. O sea, tuviste para ser tan joven, tuviste la oportunidad de trabajar, no sé, como protagonista también, y que también tiene ahí una curiosidad o una coincidencia en que también tiene relación con alguna cualidad corporal o física, que es cuando hiciste Príncipes de Barrio, con el Tofio, ¿no? Con el jugador de fútbol. Sí, totalmente. O sea, ese fue ese fue un trabajo bisagra para mí, como entrar así ya de lleno a hacer una serie con un protagónico en el que había que entrenar, o sea, era como, ya, este es el trabajo real del actor, este ya no es el juego, ¿cachai? Este ya no es como un niño bonito jugando a ser actor, ¿cachai? Como, ay, qué bien que lo hace, no, esto era como, ya, más, tus guiones, como esto te tienes que aprender y para mí eso fue un desafío, porque yo en primer año de la universidad, y yo de hecho veo Príncipes de Barrio y a mí me cuesta verla, ¿cachai? O sea, creo que para mí, como faltaban muchas cuestiones actorales todavía por desarrollar, pero creo que me defendí con las herramientas que tenía en ese momento y es un trabajo que lo quiero muchísimo, o sea, el Tofi para mí es como... Eh, hay gente que hasta el día de hoy me dice así, Sí, ¿cachai? mira, qué buena. Por la Unión Española, ¿cachai? O sea, hay gente que, no sé, me ve en la calle y dice como, oh, yo soy de la Unión, me encanta esa serie, hay gente que me escribe al Instagram como, ¿por qué no hay una segunda temporada? ¿Cachai? Como que marcó algo en mí y también como desde la gente hacia mí, ¿cachai? Como, este es el Tofi. Y a veces llego a lugares de trabajo, todavía me dicen así, muy lindo, fue muy bacán hacer esa serie con el Sebastián Araya, el director, Teco, Sí, pues, te de Araya. sí. Oye, y tiene varias cosas que también uno podría encontrarle cruces con Piola. O sea, también hay un joven que quiere salir de su ambiente cercano, quiere buscar un horizonte más fructífero, hay una ilusión y hay decepciones frente a esa ilusión. El negocio del fútbol y del deporte como una ilusión y un fracaso inminente. ¿Cómo trabajaste eso? Porque además es una realidad o una parte de la realidad que en Chile la ilustra perfecto, o sea, una serie así. O sea, que uno lo puede ver, no sé, todos los fines de semana por CDF, que donde hay jóvenes que buscan un lugar y un puesto y a veces no lo consiguen, o hay agentes deportivos que los engañan. ¿Cómo fue eso? Digo, bueno, como la bajada de título de Príncipes de Barrio era como el sueño de muchos en los pies de pocos. Eh, Príncipes de Barrio era, cuando la pensó Lucho Barrales, está escrita como el viaje del héroe. Y de hecho, al principio era más como el viaje de los héroes, porque era el viaje de la selección entera. Y Ya. luego la serie se fue depurando mejor lo ponemos todo en un adolescente que haga todo el viaje y contamos cuál es su historia de éxito, derrota y redención. ¿Cachai? Porque ese es como el viaje que tiene el Toffee en la serie. Como que llega a la cima, se vuelve loco, baja como a lo profundo, a la oscuridad, se queda solo y luego se redime y queda más o menos bien, ¿cachai? Fue una serie que para mí fue muy desafiante en todo sentido físico también, ¿Tú jugabas naturalmente, pero fútbol? yo jugaba a la pelota, pero porque lo dije en el casting, o sea, porque si no decía que jugaba y día a la pelota, obviamente iban a llamar al que sigue. Yo nunca fui bueno para la pelota. Ahí dije ya, ¿cuánto del 1 al 10? ¿Cuán bueno es para la pelota? Para que lo anotaran ahí como en tu ficha, y yo dije 10,
obvio, o sea, no iba a decir como 6, ¿cachai? Y no, dije 10, y ahí me la arreglaré en el camino, ¿cachai? O sea, yo había jugado en equipos de fútbol, pero siempre era como el de la banca. Y después empezamos a entrenar y ahí eh, mejoré caleta. De hecho, esa época fue como lo mejor que estuve para la pelota. Jugué en la Liga de los Actores y todo, pero nada, siempre había alguien mejor que uno, pero bueno. La serie fue desafiante. Me acuerdo que me lesioné en un momento y tuvimos que parar del rodaje. Era una serie difícil de hacer porque se grabó el fútbol. De hecho, a mí me encanta ver como esos primeros 2 capítulos donde aparece mucho fútbol. Eso Sí. es la raja. A diferencia de 62, Historia de un Mundial, que como que no hay tanto fútbol, se centra más como en el drama. Príncipes de Barrio tenía mucho fútbol y eso era bacán, a la gente le gustaba Sí, caleta. pues, si uno ve ahí cuando está en la cancha, las gambetas, los Oh, tiros, ahí se siente esa adrenalina del fútbol. digo, Y por eso que te pregunto si jugaba de fútbol, que yo cuando lo vi, porque siempre trato de prepararme lo más posible para los entrevistados con actores, conversando de cine chileno, revisé varias imágenes y me pareció que jugaba, o sea, y entonces sí, fue un trabajo de mesa entre comillas, o sea, pero ese fue un trabajo, sí, po, pero si nos entrenó Juvenal Olmo, mira, mira. ex DT de la selección chilena, sí, po, trabajo de meses. Oye, y nos queda poco, estamos ya en el último tercio, el último cuarto, en el último tercio, creo, cuarto. Quería preguntarte un poco lo que estás haciendo ahora, que te hemos visto en Edificio Corona. Tengo varias inquietudes, no son inquietudes, son verdad preguntas para conocer un poco más cómo se trabaja en pandemia, cuánto cambia la actuación, los protocolos, alguien que lo vive desde adentro. Eh, bueno, a mí, eh, a mí me contrató el Mega hace rato ya, a principios del 2020, fines del 2019, no me acuerdo. Y al principio quedamos parados como todos. O sea, lo que hicimos otra serie antes de hacer Edificio Corona que se llamaba Historias de Cuarentena. Sí, Y sí. ese lo grabamos en el computador, cada uno en sus casas, desde lejos. O sea, esos eran los protocolos. Luego, cuando ya pudimos volver a la presencialidad, eh, o sea, todos los protocolos que te puedas imaginar están aplicados ahí en los sets de televisión. O sea, los PCR al día, PCR también como para todo el equipo en algunos momentos, Qué bueno. test de antígenos, se graba con mascarilla, solo nos podemos sacar la mascarilla cuando se dice acción, todo el resto del tiempo estamos siempre con equipo reducido dentro del set, de hecho. Entonces te sentís seguro Entonces, también. sí, claro, pero ha sido todo un mundo. O sea, el trabajo de la actuación es un trabajo que requiere cercanía. Y, y al exigirnos distanciamiento social, se ha modificado, yo siento también, nuevamente de manera sutil, el cómo abordar las actuaciones, ¿cachai? O sea, hay cuestiones en A eso quería llegar. donde antes intuitivamente te salía hacer un gesto, y eso ahora se recula desde un punto de la salubridad, ¿cachai? Es loco cómo opera, porque también opera en un plano inconsciente también, o sea, inconscientemente reducir el contacto, reducir la estrechez, ¿cachai? Yo no sé, no me he fijado, no me he detenido a ver cómo se ve eso en la cámara, pero yo siento que si uno compara escenas sin COVID a escenas con COVID, uno ve la diferencia, ¿cachai? Bueno, de partida tienen que representar que hay COVID, que es una cosa interesante, pues. Sí, También tienen que sí, y esa, representar que hay COVID y que se tiene que mantener cierta distancia, no solamente en la realidad del rodaje, en la cocina, digamos, sino también en la pantalla. Entonces, por eso digo o sea, hay una forma nueva de acercarse para que esa escena tenga la misma tensión o power, a pesar de que estén más distanciados, mira. Y eso se, sí, se sí. conversa con el compañero, con la compañera, ¿cómo? Bueno, o sea, no sé,
yo no sé en otros canales, pero al menos nosotros en la teleserie optamos por no darnos besos, por ejemplo. No, ¿Cachai? perfecto. O sea, hacer solo los besos que sean fundamentales para contar la historia. El resto, como el beso que te das con la pareja, así como, hola, ¿cómo estáis? Para saludarte, se fue para la casa, ¿cachai? Porque entendimos que se podía contar de otra manera. Yo no sé si eso la gente como que lo sentirá, le hará falta, ¿cachai? Eh, pero al menos yo siento que a mí como actor en realidad no me cambia tanto, siento que se puede como organizar la estructura de la escena eh, en función de eso y que la escena resulte bien y se cuente todo lo que se tiene que contar. Supongo que en el cine, como las cuestiones que se cuentan son tan específicas, están tan bien justificadas y están tan ahí por algo, es más importante respetarlo tal como está. Pero en este caso, en el de las teleseries, sí, hay mucho más, es mucho más amplio, el tiro de cámara también se puede estar mucho mejor, las actuaciones, no sé, tiene diferentes, son dos lenguajes muy diferentes. Mira qué bueno, mira qué bueno lo que comentas. Mira, antes de entrar a las preguntas, porque hay varias preguntas que te hacen los amigos que están viendo en este momento esta conversación, amigos y amigas, obviamente. Quería que nos conversara un poco de tu personaje, que por lo poco que pude ver, ver de Edificio Corona, es un personaje que no es como el jovencito de la película, es un poco como el antihéroe, yo encuentro, que es como que es soplón Del del... malo. Sí, sí, pues, como que es soplón, medio ingenuote, pero es soplón, pero por otro lado también quiere conseguir esa plata para solventar a su hijo y tener la tutoría. Hay todo un drama bien moderno, de que como los hombres, muchos hombres quieren hacerse cargo de la tenencia de los hijos. Hay cosas Sí. que explora un poco el argumento, ¿no? Sí, bueno, Miguel, que es como se llama mi personaje en Edificio Corona, es lo que en buen chileno se entiende como un pastel. Es un tiro al aire que en el fondo le llega una guagua y él como que empieza a crecer durante el camino. Pero como está escrito, es un personaje que se supone que no cambia, ¿cachai? O sea, él mantiene como su estructura, su forma de ser intrínseca, que es esta manera como exagerada, exacerbada, ¿cachai? Como acelerado, como que él vive como el día a día tal como es. También un personaje lindo, que también como que se abarca desde la inocencia, se aborda desde la inocencia, ¿no es cierto? Y que, claro, cae como en esto de ser el antihéroe, porque también por contraste al lado de su hermano, que es efectivamente el héroe, como adolescente, que es este personaje que interpreta el Pedro Campos, obviamente él no tiene ninguna posibilidad, ¿cachai? O sea, sí o sí, entre estos dos, Miguel es el malo de la película. Pero ha sido súper bonito el proceso. Actualmente a mí, o sea, me enamoré del personaje sobre todo porque me hacía trabajar cosas que no había trabajado. Era la primera teleserie que hacía, me tocó trabajar con una guagua, me tocó trabajar en pandemia. Todo eso ha sido como fascinante. El trabajar con una guagua, uff, te lo encargo. Eso es todo un mundo, pero precioso, pero es todo un mundo, porque tú cuando ensayáis, no sé, con un objeto, ¿cachai? Con lo que sea, con el mouse tú pasáis la escena con el objeto lo tiráis después y se acabó. Y sale igual que como lo ensayaste. Pero tú tomas la guagua, porque ensayábamos con un enuco, ¿cachai? Con una Sí, guagua sí, sí. falsa, por mientras, y después hacían acción y llegaba la guagua, y Matías, que es el joven actor, la guagua, digamos, se empezaba a mover y ahí tú, y tenías que seguir con el texto, entonces se te modificaba toda la escena hasta que ya después de unos meses yo ya caché cómo tomarlo, caché ya, se integra a la actuación. Y eso es súper bonito, el proceso como de simbiosis que ocurre, no sé, trabajar con una guagua para mí fue como, uff, fue muy, ¿No? muy, Y la conexión y además también por un lado la responsabilidad, o sea, sí. o sea, a mí hubo una escena en que casi se me cae. Y yo de verdad como, o sea, que se te caiga tu guagua, ya, o sea, al único que tenéis que darle explicaciones a él cuando grande, porque el chichón que siente todavía, ¿cachai? Ya, pero si tenéis que darle explicaciones a la mamá de la guagua, que no es tu hijo, es como, No,
pero no resultó, fue solamente un susto, si eso es lo bueno. Sí, sí, nunca pasa nada. Solamente sirvió como anécdota nomás, eso es lo bueno. Sí. Te tengo que hacer las preguntas antes, que nos queda poco tiempo, algunas preguntas que nos llegaron. Rodrigo pregunta, después de grabar Piola, ¿cuáles consideras que son las mayores dificultades que existen de hacer cine en Chile? La mayor dificultad siempre, al menos hasta hoy, ha sido el financiamiento. Hay un escaso y paupérrimo financiamiento a la idea de todos los cineastas, les creadores, ¿cachai? Esta película hubiese quedado guardada en un cajón de no ser por el tesón de sus creadores. O sea, es nada más que mérito de esas personas que se consiguieron los financiamientos por vías alternativas, porque en el fondo financiamiento estatal no hubo, al menos en ese sentido de hacer cine. Sí, yo creo que el financiamiento es parte de lo más difícil. Y actualmente, para mí, es la complejidad de este lenguaje. O sea, el cine, yo solamente he hecho Piola como trabajo, y que fue un trabajo que yo me sentí cómodo, pero creo que tiene una complejidad y no sé, yo admiro a muchos actores. Para mí, Alfredo, para mí siempre va a ser como uno de los grandes referentes. Yo vez tras vez que lo veo, siento que va puliendo algo, siento que se va desangrando en cada una de las películas que hace, y creo que eso se consigue solamente en el ejercicio. Entonces, nada, un formato que me interesa mucho seguir trabajando, y ojalá me toque hacer más películas pronto. Mira, precisamente Fran pregunta, ¿qué te gustaría abordar dentro de algún personaje, o qué personaje te gustaría abordar? Ahora solamente me gustaría abordar... ¿Cuál podría ser un desafío para ti actoral, un personaje? Sí, a mí me gustaría abordar personajes ya más de mi edad, pero si me preguntas así como en un personaje en particular, a mí me encanta la particularidad que tienen ciertas enfermedades mentales, ciertas patologías mentales, y me encantaría poder interpretar un personaje así. Creo que actualmente es muy complejo de hacer, que tengan humanidad esos personajes. Para mí uno de los mejores actores que hace eso, que caracteriza ese tipo de patología, es Paul Dano, que es un actor que actúa en Petróleo Sangriento, Prisoners, eh, Little Miss Sunshine. Sí. Un actor como, no sé, seco. Admiro mucho su trabajo también. Entonces, ese tipo de personajes como me encantaría poder hacerlo. Mira, para que todos los directores y guionistas piensen en ti cuando hagan un personaje de ese tipo, claro, por supuesto. Muchos guionistas escriben los personajes pensando en el actor, así que ya saben, para todos los directores y guionistas que estén viendo esta conversación. Cata pregunta, algo esbozaste, pero Cata pregunta, ¿cómo trabajaste el tema de la paternidad que muestra tu personaje en Edificio Corona? El tema de la paternidad para mí fue totalmente nuevo. Entonces, lo trabajé, honestamente, mucho conversando con mi mamá respecto de cómo se toman las guaguas, de qué es lo que necesitan, y también hablando con la mamá del Mati respecto de qué es lo que necesita la guagua, cosa que se viera como una acople a lo largo de los capítulos, que fuera más orgánico. Pero en realidad, claro, Miguel era como el padre irresponsable, entonces no había como mucho que desarrollar como un sobrecuidado o un conocimiento vasto respecto de el cuidado, la tenencia de la guagua, porque no era el tipo de personaje nomás. Pero obviamente a mí me interesaba que a lo largo de los capítulos, donde él se va volviendo más responsable de él, eso se viera plasmado. Y eso es algo muy bacán que tienen las series o las teleseries, que es que te dan un margen para dibujar los arcos de los personajes mucho más amplios que las películas en general. ¿Cierto? Nosotros, por ejemplo, Walter White... Las películas se resuelven mucho más rápido los dilemas, y las series y teleseries tienen esa cosa que es tan representativa de la vida real, que cuando uno soluciona los problemas, uno los soluciona de un día para otro. Sí, exactamente. Te dan mucho más espacio para desarrollar los personajes. Anthony Hopkins le mandó una carta al actor de Walter White, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, por su personaje de Breaking Bad,
diciéndole que era una de las mejores progresiones de personaje que había visto en su vida, pero claro, son 5 temporadas. Exactamente, cómo pasar de un profesor de química a un... ¿no? Vendedor de drogas. Claro, a tener una cocina de metanfetamina. Esta es la última pregunta porque que se cierra esta conversación y la última pregunta, ¿qué esperas de la nueva constitución en términos sociales y culturales? Uf, espero que se reconozca a la cultura y las artes como una necesidad fundamental para todos y todas las chilenas de este país. Eso implica fondos y recursos permanentes del Estado a los centros culturales, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, para que puedan desarrollar desde en términos educativos y términos de fomento la cultura y las artes en este país. Porque realmente todo ese valor cultural es un patrimonio de nosotros y tiene que verse reflejado en la Constitución. Es lo que esperamos mucho respecto a cómo viene el futuro y que la actividad cultural y artística tenga su reconocimiento, tanto en el área estatal como en el área privada, que se busque mayor financiamiento, que no se le bajen los fondos estatales, que no bajen en sus cifras. Y bueno, en ese sentido, creo que esta conversación es una ventana para difundir una actividad tan rica como es el cine, sus protagonistas, los actores que dan vida a esos personajes que uno siempre recuerda, porque y hay una cosa bien interesante, y que son una diferencia y que se complementan, quizás que en el teatro se repite una actuación cada vez, pero en el cine se hace una vez y es para toda la vida. Entonces, muchas gracias por compartir con todos la presencia de Max Salgado. Un abrazo para todos y todas las que asistieron a esta conversación y un gusto haberte conocido, haberte podido entrevistar, Max. Igualmente, lo mejor para ti en el futuro. Muchas gracias a Chile Actores por gestionar este ciclo, por esta instancia, por difundir siempre el cine y la cultura, así que nada, muy agradecido de haber participado con ustedes. Nos vemos y te esperamos en la próxima película, la próxima serie, la próxima teleserie y la próxima obra de teatro. Que te vaya muy bien. Chao. Igual, chao.